Vamos a conocer la más reciente encuesta de la firma Mediciones Estratégicas sobre la imagen y la aprobación de la gestión del gobierno nacional y sobre todo la intención de voto en Cartagena y la costa Caribe. El tema político, el tema preelectoral se mueve con intensidad en la ciudad y en el departamento, y aquí están los datos, los números, y quiero darle la más cordial bienvenida a Óscar Brieva, gerente de la firma Mediciones Estratégicas. ¿Cómo estás? Bueno, Yair, buenos días y un saludo muy especial y una bendición muy grande para toda esta amable audiencia de nuestro canal Cartagena. Bueno, y yo quiero primero entonces que, toda esa ficha técnica de esa encuesta, que lo que vamos a conocer hoy y cómo fue realizada. Óscar. Bueno, nosotros hicimos una encuesta presencial en 42 municipios, hicimos 39 presencial y en 3 municipios la hicimos telefónica, que fue San Jacinto del Cauca, San Pablo, ¿cuál fue el otro? Y Pinillos. Ella se hizo telefónica y en los otros 39 fue presencial. 3.442 encuestas que hicimos durante una semana en el departamento de Bolívar. Bien, y vamos a mirar aquí la gestión del gobierno nacional y ese tema electoral o la intención de voto que hay en la región Caribe. ¿Cuántas encuestas hicieron? ¿En qué municipios? ¿Y qué departamentos y municipios cobija? No, nosotros estamos haciendo la encuesta por departamento. Sí. Esto es básicamente el departamento de Bolívar nada más. De los 46 municipios que tiene Bolívar, incluido Cartagena, hicimos 42. O sea, quedaron solamente por fuera 4 municipios. O sea, fue una encuesta muy grande que recoge la opinión de todo el departamento. Nunca se había hecho una encuesta con esta magnitud. Bien. Óscar, antes de empezar, yo quiero por favor que le haga referencia sobre una encuesta una supuesta encuesta de mediciones estratégicas que habría salido la semana pasada, hace 2 semanas, con unos municipios específicos, y yo quiero que aclare la situación de que no se trató de una encuesta Usone, que fue falsificada, y que la que hoy estamos conociendo aquí a través del canal Cartagena, es la que es, y es la única que ha salido este año, ¿no? Sí, hace como una semana, 10 días, tomaron los logos de nuestra empresa y pusieron unos resultados de alcaldía de Arjona, de Cartagena y de la gobernación. Entonces a nosotros nos tocó hacer un comunicado de prensa donde le decíamos a la opinión pública que eso era falso, porque simplemente hicieron un montaje y lo publicaron. Y la gente cuando ve el resultado pues lo divulga, y a nosotros nos tocó hacer la aclaración. Eso fue completamente falso, personas inescrupulosas que lo hicieron, que al final tratan como de deslegitimizar nuestros resultados. Pero bueno, todo eso pasa en estas contiendas políticas. O también para mostrar una cosa o inflar a algunos candidatos en algunas regiones que también intentan con eso, ¿no? Sí. La reputación de la firma. Se puede hacer eso, pero al final el resultado de hoy es el real. O sea, es una encuesta real con lo que salió. Y yo creo que coincide mucha gente de que recoge lo que es en cada uno de los municipios del departamento de Bolívar. Yo le quiero dar la bienvenida a esta hora a Orlando Higuera. Él es politólogo y que nos estará ayudando aquí a analizar esos números que va arrojando esta encuesta que nos va a ir presentando Óscar Brieva. Orlando, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia del canal Cartagena y a los que nos acompañen en esta mesa. Perfecto. Orlando, yo lo primero que quiero preguntarle es sobre el clima electoral en la ciudad, cómo se está comportando la ciudad, y teniendo como de base lo que ya ha sucedido en otras campañas preelectorales de otros tiempos. Digamos, Cartagena en ese momento tiene unas par de candidaturas muy sólidas, otras que están apenas en una fase de construcción o determinación de quiénes van a ser los candidatos. Tenemos muchos precandidatos en este momento por el pacto histórico, también varias personas que se han lanzado a recoger firmas, pero digamos, estamos en una etapa muy preliminar. A pesar de eso ya se comienzan a establecer como 2 o 3 candidaturas muy fuertes, y que incluso en este momento no tienen aval, pero ya suenan con fuerza en la ciudad de Cartagena. Bueno, vamos a ver si esa predicción o ese análisis o esa lectura concuerda con los números que vamos a ver a continuación, pero quiero que arranquemos con la imagen del presidente Gustavo Petro en el departamento de Bolívar. Aquí estamos en la página número 7, aquí está Óscar. Bueno, fíjese, en el caso de Gustavo Petro, nosotros logramos colocar enseguida el comparativo de diciembre.
y los resultados son bastante críticos para el presidente, pues pasa creo que del 70, no veo aquí la diapositiva, del 70 positiva en diciembre al 47. Y la negativa, que era del 10, sube al 45.69%. O sea, se cae la positiva casi 23 puntos y la negativa sube 35 puntos. Y coincide con las encuestas nacionales, que en este momento están dándole un margen similar a Gustavo Petro en todo el país. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento de Bolívar que tiene este porcentaje, digamos, equilibrado entre la positiva y la negativa? Orlando. Aquí lo que está sucediendo claramente es un desgaste propio de la discusión política. El presidente ya salió de esa luna de miel con el electorado, donde la gente había puesto muchísimas esperanzas en él, y lo que encontramos ahora es el efecto real de la consolidación de las políticas, de la agenda legislativa, adicionalmente los escándalos que ha tenido con la salida de miembros de su gabinete, incluyendo el ministro de Educación, la ministra de Deporte, y los malos resultados o los inconvenientes que han tenido también con la ministra Vélez, por ejemplo. Sí. Eso le pasa mucha factura a nivel nacional y por supuesto local. O sea, creo que es una tendencia que no es exclusiva del departamento de Bolívar. No hay algo que específicamente uno diga los bolivarenses van a tener una percepción distinta a los colombianos en general. Entonces lo que vemos es una tendencia de carácter nacional de desgaste muy rápido de este gobierno a partir de la discusión de sus reformas. Bien, y lo que vemos en la siguiente diapositiva, Óscar, es justamente también sobre la aprobación de la gestión del presidente aquí en el departamento de Bolívar. La página 8, productor. Ahí está. Sí, es lo mismo, o sea, fíjate que desaprobaba el 10% en el mes de diciembre y ahora lo desaprueba el 46%. Y aprobaba el 69% y ahora es el 46%. O sea, se cae. Y incluso nosotros hicimos, profesor Higuera, una pregunta interesante en esta encuesta, que es la siguiente, sobre los sentimientos que tienen los bolivarenses sobre el gobierno de Petro. Ese es interesante saber, porque ya es el alma. Si ponemos esa diapositiva sería interesante. Sentimientos sobre la gestión de Gustavo Petro. ¿Qué siente uno? O sea, usted, que ya eso es distinto, es esta. Insatisfecho, 27,03%. Esperanzado, 24,11%. Satisfecho, el 22%, decepcionado, el 14%, expectativo, el 7%, frustrado, el 1,87%, y no responde, creo que está como en el 2 o 3%. Entonces aquí sí me gustaría conocer la opinión del profesor Higuera sobre esta pregunta, que fue la primera vez que se hizo. O sea, ¿qué expectativas tiene? Ya estamos llegando a, como decimos nosotros, a lo semiótico, a lo sentimental. ¿Qué siente la gente por el gobierno de Petro en Bolívar? Frente a esto, lo que sucede es, digamos, un clásico prácticamente de estos gobiernos que prometen cambio, que prometen nuevas cosas, y lo que nosotros vemos es que la gente se desilusiona muy rápido, porque de alguna forma llega un gobierno plagado de activismo, plagado de promesas de cambio, y lo que espera la ciudadanía es unas transformaciones muy rápidas y muy profundas. Y lo que vemos desde el inicio del gobierno es que no necesariamente hay unas transformaciones, que tampoco hay un cambio profundo con las prácticas que venían de gobiernos anteriores, y eso de alguna manera explica también esa relación de insatisfacción. Porque esa insatisfacción de alguna manera lo que nos muestra es que la gente dice, yo esperaba más de este gobierno o esperaba que las cosas se hicieran distintas. Por lo tanto, no estoy satisfecho. Eso muestra bastante bien, pues, lo que en ciencia política llamamos como las razones por las cuales las personas comienzan a tomar decisiones políticas. Y a futuro esto podría ser un indicativo muy grande también de un poco éxito electoral de impacto histórico en las elecciones locales. O sea, porque la gente que creyó en una promesa de cambio podía estar relacionándose positivamente a votar por el gobierno. Sin embargo, con los resultados que está mostrando, podrían decir, ¿sabes qué? No me voy por esta aventura porque ya vi que en el gobierno nacional no me están cumpliendo, entonces voy a buscar otras opciones de voto. Bien, seguimos en la siguiente diapositiva, imagen de la vicepresidenta Francia Márquez, aquí por los preguntados en el departamento de Bolívar. Óscar. Ocurre lo mismo, fíjese que Francia Márquez en diciembre tenía una imagen positiva del 68, bajó al 40, y la negativa, que era apenas del 10, subió al 47. O sea, es lo mismo, y pasa también con Roy Barrera. También le pasan una factura de cobro a Roy Barrera bien alta. Sí, ahí son como los 3 representativos del gobierno. Por eso y eso lo estamos midiendo en las encuestas pasadas también. Entonces Roy Barrera también le pasan una factura de cobro bastante alta
al señor presidente del Congreso, Roy Barreras. Miremoslo. En diciembre tenía 47% positiva, bajó al 25%, y la negativa, que era del 14%, subió al 50%. Es decir, que los tres personajes representativos de un gobierno hoy están siendo medidos, Orlando, y se ve lo que Orlando hacía, ese análisis acertado. ¿Qué pasa particularmente aquí con el presidente del Congreso, Roy Barreras? Orlando, te pregunto, y considerando que él es el que está manejando los hilos de estas reformas de cambio del gobierno en el Congreso, que esos son ligas mayores ahí lo que intenta hacer. Digamos, allá a Roy le ha pesado mucho, primero, la oposición interna que ha hecho algunas reformas. Ha sido una voz disonante dentro del pacto histórico, y en ese sentido no solamente uno podría explicar esa alza en la impopularidad o la desaprobación de su gestión por parte de la ciudadanía, no solamente de personas externas al pacto histórico, sino también internas a este movimiento. Porque él se ha opuesto públicamente a ciertas cosas, como por ejemplo la reforma a la salud de la ministra Corcho, pero a su vez también lo ven como un alfil del gobierno. Y por esa razón las personas que no son afectas a este partido o movimiento político, pues, o a la coalición gubernamental, van a señalar que él también está tratando de sacarla adelante. O sea, de alguna manera Roy pierde por ambos lados. Él no tiene una postura fácil de decir, yo me desligo del gobierno, porque, digamos, prácticamente lo ayudó a elegir. A montar, sí. Y además lo eligieron como presidente del Congreso, y en ese momento yo debo reconocer que dije, no hay nadie mejor para sacar estas reformas adelante que Roy Barreras, que es un político profesional, una persona que está curtida en estas lides, que ha podido sacar reformas políticas él solo adelante, o sea, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Pero en este momento lo que vemos es precisamente que le están pesando precisamente las mismas reformas que ha presentado el gobierno y las críticas que le ha hecho a ellas. Bien, seguimos en la siguiente diapositiva, la página 13. Esta encuesta la pueden ver a través de la página de Mediciones Estratégicas. La imagen y aprobación de la gestión del gobernador Vicente Blel Escaf. Oscar. Bueno, Vicente Blel sube 49%. En el mes de diciembre estaba en el 30 y pico, no recuerdo, 30 creo que era. Y sube y baja también un poco la imagen negativa. Pero aquí hay un tema interesante, Orlando, que yo quiero analizar. Hicimos una pregunta que tiene una relación directa con este tema, que es la capacidad de endoso. En gobernación preguntamos, ¿usted votaría por un candidato a la gobernación que apoye Vicente Blel, que apoye el pacto histórico, que apoye Lidio García, que apoye? Y resulta que Vicente Blel le gana por 3 puntos al pacto histórico, en endoso al candidato a la gobernación. Y en el caso de Cartagena, le gana a William Dow, porque nosotros en los municipios preguntamos, ¿usted votaría por un candidato a la alcaldía de Cartagena que apoye Vicente Blel y que apoye William Dow? Le gana también por 3 puntos y le gana el pacto histórico. O sea, significa que le están pasando la factura de cobro al pacto histórico ya en el tema de endoso. O sea, y este señor sube un poco la imagen y la gente, y es proporcional. O sea, si hay una buena imagen del alcalde, la gente dice, yo voto por un candidato de ese alcalde o de ese gobernador. Un endoso virtual, ¿no? Hay que decirlo. Sí, lógico, porque ellos no pueden hacer política, pero igual la hacen. O sea. Pero digamos, ahí nosotros podríamos ver que la Casa Blel, por ejemplo, en este momento tiene 4 de los 6 representantes a la Cámara por Bolívar. Sí. El Partido Conservador. Que tienen una fuerte tendencia a manejar la votación en nuestro departamento, o por lo menos a tener mucha fuerza electoral. Digamos, la votación de Nadia Blel se concentró prácticamente toda en el departamento de Bolívar. Estamos hablando que el 80% de los votos que sacó Nadia fue en este departamento, donde su hermano es el gobernador. Y vemos los resultados que tiene. O sea, digamos, podríamos tener que hay una relación directa entre la gestión del gobernador y los resultados electorales que tuvo el Partido Conservador. En ese sentido, digamos, la capacidad de endoso no necesariamente pasa porque ellos digan voy a hacerte campaña, sino también mira que saqué tantas obras durante estos 4 años, y en ese sentido la gente va a votar. Se podría decir que es un concepto que estoy construyendo en este momento en una investigación que se llama como clientelismo por agradecimiento. O sea, no necesariamente ellos tienen que hacer una acción clientelar, sino que ejecutan sus labores, trabajan mucho más fuerte, y en los lugares donde han hecho obras se ve el éxito electoral, por lo menos de estos candidatos del Partido Conservador. Sí. Vamos bajando, digamos, ya estamos en el departamento de Bolívar, ahora vamos a Cartagena. Imagen y aprobación de la gestión del alcalde de Cartagena, William Dow Chamat. Oscar, aquí la tenemos, bueno, página 14. Mostrémosla ahí en la página.
Ahí ahí ya está. Bueno, fíjese, William Dow saca una imagen positiva del 28, negativa del 66, y le aprueban la gestión el 29 y se la desaprueba el 61. Con respecto a la encuesta de diciembre, baja como 6 puntos, estaba como en el 34, no tengo exactamente el dato. La negativa. Exacto, la positiva. La positiva estaba en el 34, algo así, y bajó al 28, pero la negativa se le sube bastante al señor. Y esto tiene una relación directa con el tema de la intención de voto. O sea, cuando le preguntan que si apoyaría un candidato a la alcaldía de Cartagena que apoye a William Dow, que ahorita la vemos. Entonces, ahí está. Es decir, hay todavía un 30%, por así decirlo, de cartageneros que respaldan a Dow. A mí me critican, no, pero es que Dow... No hay un 30%, Orlando, que dice, che, Dow está haciendo las cosas bien, pero ya hay un 66% que dice que no. Entonces ahí está la cosa como en el resultado del señor William Dow. Orlando, ¿qué sensación le dan estos números? Digamos, una imagen bastante baja de una gestión y muestra o refleja la insatisfacción que tienen los cartageneros con esta acción. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el estilo de gestión que tiene el alcalde. Digamos que se preocupó, por ejemplo, por sanear las finanzas, etcétera, y eso no es fácil de comunicar y tampoco lo han comunicado bien. Digamos, los éxitos de la administración no han sido bien comunicados, pero frente a eso también tenemos una desidia o una incapacidad para ejecutar. Por ejemplo, y esto pasa también por algo que creó el alcalde, que fue concentrar la mayor parte de la contratación del distrito en la oficina asesora de contratación. O sea, ahí creamos un cuello de botella y eso indudablemente hace que los procesos sean mucho más lentos. Cuando estamos además con elecciones legislativas, elecciones presidenciales de por medio, ya entra nuevamente la ley de garantías electorales, entonces generas una dificultad muy grande para ejecutar. Y eso, de alguna manera, lo que hace ver a los cartageneros es no han ejecutado nada o no han hecho nada. Y el estilo particular del alcalde, pues también ya creo que se fue agotando muy rápido. O sea, 4 años de peleas no fueron buenos para la ciudad y eran peleas artificiales, porque en el fondo el consejo también, de alguna manera, colaboraba, le aprobaba los proyectos de acuerdo, etcétera, que digamos habría que hacer un análisis mucho más largo y detallado al respecto, pero de alguna forma lo que hace es que la gente diga esta persona no ha hecho tanto como debería, o este alcalde no ha hecho tanto como debería. Y tenemos adicionalmente, digamos, todos estos temas de escándalos que han salido últimamente desde principios de marzo con referencia a la secretaria del Interior y demás por diversos temas, que también obviamente le pesan en esta medición, seguramente. En esta medición, así es. Bien, vamos ya a conocer entonces la intención de voto, uno de los temas que en Cartagena y el departamento de Bolívar están muy a la expectativa. ¿Cuáles son los candidatos que ya empiezan a sonar y cuál es la intención de voto que a esta altura del año preelectoral aún, donde todavía no hay oficializadas las candidaturas, sino que hay muchos todavía que están en conversación, otros que están en la recolección de firmas, etcétera? Digamos, ¿cómo está hoy el ambiente preelectoral en este mes de abril y que recoge esta encuesta de la firma Mediciones Estratégicas? Intención de voto a la gobernación de Bolívar, Oscar. Bueno, Yamilito Arana, 14,96. Nosotros ahí medimos a Yolanda Buón. Solo la medimos para gobernación, que me parece un resultado extraordinario el de Yolanda Buón, porque ella no ha ido a un municipio, un reconocimiento alto. Saía de Chile, que acaba de salir 3,49, y luego se reflejan todos los candidatos que son del pacto histórico. Germán Viana 3,05, Colombia Villamil 2,61, Danilo Contreras 2,32, Luis Flores 2,03, Armando Villegas 1,45. Si uno sumara todos estos resultados, incluso con Yolanda, eso sería una unión interesante, que le podrían dar una pelea, una batalla al candidato Yamilito Arana. Pero hoy sigue siendo Yamilito Arana el candidato de una mayor aceptación, que repito, tampoco es un resultado alto. O sea, un resultado normal. Pues tengo entendido que él tampoco ha ido a ningún municipio, renunció, pero está haciendo como una campaña más de líderes políticos que de comunidad. Pero ahí están, estos son los resultados de la foto de hoy. Hoy, 3 de abril. Bueno, no lo estamos viendo en pantalla, pero el botón blanco es el 29,27% y no responde 30, ahí está, 30,8%, y eso es justamente, estamos muy temprano todavía, la gente no se ha definido. Orlando, allá hay un 60% entre los dos. No conoce todo, y además, lo que usted decía, Orlando, que Yamilito Arana, que es del Partido Conservador, esté punteando, tiene que ver con esa gestión de la gobernación de Bolívar en cabeza de Blel. Y además, en este caso hay que ver un tema particular
particular, y es que él ya hizo campaña hace un año. O sea, la gente lo Así es, recuerda. para lo conoce. la Cámara. Claro, para la Cámara. Entonces ya recorrió los municipios del departamento, ya la gente lo conoce, fue electo con una de las mejores votaciones como fórmula de Nadia Ablel en el Senado. Nadia tenía 6 fórmulas distintas, pero digamos él era uno de los cabezas o tal vez la cabeza de lista del Partido Conservador en la Cámara. En ese sentido ya él tiene un camino que no han recorrido los otros, y es recorrer el departamento, tener reconocimiento y demás. En ese sentido eso explica mucho por qué él está punteando ahora, pero también muestra una tendencia, y es que el departamento puede seguir por la misma ruta, con el mismo éxito electoral por parte del Partido Conservador, que no solamente se vio en las elecciones locales de hace 4 años, sino también en las legislativas que tuvimos hace 1 año y poco más. Sí. Aquí vamos a conocer justamente la diapositiva que se nos adelantó Óscar, y es sobre las preferencias de candidatos que apoyen los siguientes personajes, y en el caso del departamento de Bolívar. Óscar. Bueno, fíjate, esa pregunta es como, yo la llamo como la capacidad de endoso, por así decirlo. Sí. Entonces nosotros preguntamos, para las próximas elecciones a la gobernación, ¿usted votaría por un candidato que apoye los siguientes personajes o movimientos políticos del departamento de Bolívar? Vicente Blair, el 27,93 dice que sí, un 57 dice que no, 14 no sabe, no responde. El grupo de Lidio García, 16 dice que sí, 70 dice que no. El grupo de William Montes, 10 dice que sí, 74 dice que no. El grupo de Jorge Benedetti, 889 dice que sí, 75 que no. Y el pacto histórico, 24 dice que sí, 63 dice que no. Ayer era el análisis que yo hacía, Orlando, de que fíjate que todo eso es la factura de cobro que le están pasando al pacto histórico por lo que usted mencionaba y analizaba correctamente ahorita. Y fíjese que Vicente Blair tiene prácticamente 3 puntos por encima del propio pacto histórico. Del gobierno nacional. Del gobierno nacional, o sea, para apoyar un candidato a gobernación, entre comillas, porque ellos no pueden hacer política, pero sí hacen. Entonces, y ahí está también la capacidad de endoso de los grupos representativos que hicimos allí. Y eso lo hicimos, Orlando, municipio por municipio también, oye. No, y no solamente es la cantidad de gente que endosa positivamente, sino que es el que menos margen tiene entre el sí y el no. O sea, digamos, estamos hablando de que su capacidad de endoso a las personas que se niegan es menos del 30% que los que sí votarían por un candidato que le apoya. Digamos que es una diferencia bastante notoria con los otros partidos. Por ejemplo, el pacto histórico está, si mis cálculos no fallan, casi en un 60% de personas que no 40% de personas que no aceptarían un candidato que ponga o que endosaría o que apoye este grupo político. Sí. Ahí, bueno, igual, también hay que decir que estaba todavía muy temprano para ir, digamos, pero ese 60% del voto en blanco y de personas que no saben, no responden, van a moverse para algún lado, y eso está absolutamente claro. O sea, por eso hay que decir que estamos todavía en una etapa preelectoral, ¿no? Bien, intención de voto a la alcaldía de Cartagena. Estos es los datos que arroja esta encuesta de mediciones estratégicas con Óscar Brieva. Aquí lo tenemos, por favor, los números, eso lo están esperando muchas personas aquí en Cartagena. Dumec Turbay 25,04. En la encuesta pasada nuestra estaba en el 24. O sea que se mantiene en ese porcentaje, o sea, no tiene un crecimiento tan alto. William García 14,86, en la encuesta de diciembre sacaba el 8. Es decir, que tuvo un crecimiento importante. Aparece Judy Pinedo por primera vez, recién salido de su proceso, saca un 7,75. Y observamos a los otros candidatos que con el margen de error prácticamente es un empate. José Luis Osorio, Naucícrate Pérez con el 2,75, Meriluz, Reinaldo Tovar, Héctor Pérez, que acaba de salir, hace un tema mediático y ya registra un 2,10. Javier Julio Bejarano, Liner Campos, Luis Manuel Carvajalino, Jacqueline Perea, Carlos Javier Ramos. Fíjese que aquí el voto en blanco y el no sabe, no responde es bastante bajito. Entonces, ¿qué pienso yo aquí? Que Judith Pinedo, Orlando, mi opinión personal, al salir Judith le restó a los otros candidatos alternativos, o sea, le absorbió, porque es posible que muchos de ellos hubieran podido estar en mejores condiciones. Y el que creció realmente de manera importante fue William García. Pero Dumet, a pesar de todos los candidatos que hay, mantiene esa posición y es importante eso. Entonces, esto también da para alianza. Que si hay una alianza que para gobernación, que imagínense que Judy Pinedo tenga una alianza con Dumé para gobernación y Judy para alcaldía. Todo eso puede pasar aquí. O sea, aquí no hay nada escrito también. O sea, tampoco no hay nadie ganador. O sea, Dumé está con la delantera,
Pero, y siento también, Orlando, un tema que usted mencionaba ahorita. Nosotros hicimos una medición, preguntamos si era el nivel de conocimiento. Y la mayoría de todos estos candidatos, a excepción de William García, de Dumet y de Judith Pinedo, no los conoce ni el 20% de la población de Cartagena. Y nadie vota por el que no conozca. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen. Por eso, en el caso de la gobernación, aparece Yamilito con Yolanda, que a Yolanda la reconocen, fue candidata a la gobernación, puso 290,000 votos. O sea, una señora que la conocen. Entonces, nadie vota por el que no conozca. Ese es como el análisis que yo quería hacer sobre esto, Orlando. No sé usted qué opinión tiene. Orlando, en esa baraja tan impresionante de candidatos que tengan esos números y que Dumet, digamos, y William García tengan esos dos, ¿cuál es la lectura que tiene? Hace unos días me hacían una pregunta similar y yo señalaba que en Cartagena ya experimentamos con una persona que no conocíamos. O sea, los cartageneros votamos William Dow, que no conocíamos, que era William Dow. Digamos, ahora muchos están diciendo, no, yo no voté por él, yo tampoco voté por él, pero vale la aclaración. Y, digamos, muchas personas dicen, yo ya no voy a quemar este cartucho. O sea, lo que está sucediendo con el gobierno de Petro sucedió con el gobierno de Dow, y es que mucha gente votó esperanzada por una persona que no tenía nexos con la ciudad o que no, digamos, con los grupos políticos, era totalmente un outsider de la política, y el experimento no salió tan bien como las personas pensaban. En este sentido, hoy la gente creo que va a votar más por experiencia que por transparencia. O sea, la promesa de transparencia va a venir implícita en todos los programas de gobierno, pero creo que en este momento para un cartagenero pesa mucho la idea de experiencia administrativa. En este sentido, los tres candidatos que están punteando, y por ejemplo me sorprende gratamente lo de Judith, que es una persona que recupera su libertad, que adicionalmente no ha manifestado que va a ser candidata o algo por el estilo, pero que ya las preferencias electorales la muestran como una candidata que, a pesar de tener una semana o 2 semanas de haber salido, ya está, digamos, sacando la mitad de la intención de voto que dos candidatos que tienen varios meses ya poniendo su nombre ante la ciudadanía, y uno que incluso está recogiendo firmas, que eso le permite hacer publicidad, le permite visitar los barrios. Entonces, yo creo que primero el análisis que hace Oscar es bastante certero, de que la irrupción de Judith Pinedo en la campaña electoral podría quitarle peso a este montón de personas alternativas que no conoce nadie. Digamos, ella tiene esa experiencia probada y además de hacer las cosas bien, o sea, digamos, no dependiendo de casas políticas y demás. Entonces, eso le sumaría a ella y restaría muchísimo a estos candidatos alternativos o independientes. Y también hay que recordar que muchas de, digamos, el éxito electoral que pueda tener Judith Pinedo o el éxito político que pueda tener Judith Pinedo también le va a restar un poco a William García, que fue quien denunció que inició el proceso, por eso terminó presa, digamos, que privada de su libertad. Ese efecto a futuro, si se capitaliza políticamente, le va a restar muchísimo también a William García. Bien, vamos con la siguiente página, y para terminar, ¿cuál es la pregunta novedosa que usted hizo? Y es la preferencia de candidatos que apoyen los siguientes personajes. Quiero que concentremos ahí, Oscar, en el tema de William Dow y del pacto histórico por tener gobierno de ese pacto histórico. Bueno, fíjense que aquí hacemos la misma pregunta, o sea, ¿votarían por un candidato a la alcaldía de Cartagena que apoyen estos personajes? Entonces, el gobernador Blel, un 29 dice que sí, un 58 dice que no, 12,28 no sabe, no responde. El alcalde William Dow, 21% que sí, pero fíjese arriba, 74,96 dice que no. Entonces, de pronto, algunos candidatos que están soñando que si Dow me apoya, ya yo voy a ser alcalde, yo creo que con esta información lo piensan 2 veces, ¿verdad? Aunque Dow también le pegó un abrazo muy grande a Judith Pinedo y la lanzó allá de candidata, pero bueno. El grupo de Lidio apenas en Cartagena un 12 dice que sí, 79 que no. El grupo de William Montes 8 que sí, 81 que no. El grupo de Jorge Benedetti 7, 59, 79. Y el pacto histórico 27, 79 dice que sí, 67 dice que no, Orlando. O sea, coincide. Pero fíjese que el señor Blel le gana tanto a William Dow como al pacto histórico en cuanto a una posibilidad de apoyar un candidato que él respalde. Entonces, esto es un tema interesante y debe poner a pensar a los amigos del pacto histórico que están pensando que si el pacto histórico me apoya yo soy alcalde. Yo siempre he sostenido que eso no es cierto.
por sí solo, pues. O sea, digamos, además que no hay ninguna candidatura sólida dentro de los precandidatos del pacto histórico. Son personas que pueden tener un recorrido muy interesante en cuestiones sociales, sindicales y demás, pero no tienen recorrido político. O sea, son personas que no son reconocidas por la ciudad. Tal vez el que más reconocimiento tiene es el concejal Javier Julio Bejarano, porque está en este momento en el consejo, pero recordemos que Javier Julio Bejarano fue el candidato que entró con la última o penúltima votación, o sea, no fue el gran elector del consejo en las elecciones pasadas. Entonces me parece que es una candidatura que está bastante verde, por decirlo de alguna manera, que le falta reconocimiento y roce social. Entonces el pacto histórico, si bien puede endosar algunos votos, no van a tener a Gustavo Petro levantándoles la mano a ningún candidato. O sea, digamos, y eso a pesar, el pacto histórico funciona en la medida en que Petro le vaya bien y funciona alrededor de este caudillo. Pero más allá de eso, el movimiento también está muy en pañales. Es un movimiento que no tiene una fuerza electoral propia, que no tiene una dinámica electoral propia. Y como todo movimiento caudillista, se cae si el caudillo no está al lado. Es lo que pasó, por ejemplo, con el Centro Democrático, ahora que Uribe no fue candidato al Senado. Que en la campaña no estuvo tan activo. Claro, y entonces, pero también vemos cómo Uribe tampoco ya no endosa tantos votos a un candidato a la gobernación, a la alcaldía o a un consejo. Entonces, el éxito electoral de estos candidatos no va a depender del partido por el cual le den aval. Lamentablemente estamos en una época en la que los partidos pesan cada vez menos, y ahora con esta explosión de partidos que pueden dar aval, estamos hablando casi de 31 partidos que pueden avalar candidatos en este momento, pues cada vez pierden más peso. En ese sentido, digamos, la notoriedad que pueda tener el candidato va a ser central ahora, y sobre todo la experiencia que tenga creo que va a pesar muchísimo. Y en ese sentido vemos cómo, a pesar de que William Dow tiene un número bastante bajo, o sea, estamos hablando del 20-21% de capacidad de endoso, aún tiene una capacidad de endoso, y es porque él está en la administración. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el señor Vicente Oleri. Para finalizar, Oscar, entonces todas las personas pueden conocer toda la encuesta a través de la página web de medicionesestratégicas.com. Sí. Ahí está todo. Se hace también las preguntas a todos los alcaldes de los municipios del departamento de Bolívar para que lo conozcan al detalle. También candidatos o los nombres que suenan para el Consejo de Cartagena. Ahí pueden también conocer estos resultados de esta medición que ustedes hacen. Para finalizar, Oscar. Bueno, muchas gracias, Yair, por esta oportunidad. Bueno, el canal Cartagena es nuestro aliado en la divulgación de las encuestas. También muy alegre, muy contento de encontrarme con el profesor Higuera, hijo de un gran amigo mío que fue mi profesor allá en el colegio Mauricio Nelson Bisbal de San Estanislao de Cosca. Lo quise mucho, peleábamos a veces, pero lo quería mucho y él me quería mucho a mí. Así que eso me da mucha alegría encontrar aquí a Orlando Higuera en este programa. Y pues muchas gracias, Yair. Y ahí está toda la información. Lógicamente, Yair, esto trae, bueno, algunos los que no salen bien se quejan, todo el mundo dice que yo debía hacer. Bueno, pero esos son los resultados. Nosotros tenemos una tranquilidad. Profesor Higuera, en las elecciones de marzo, que son muy difíciles de Congreso, tuvimos aciertos entre el 80 al 95%. O sea, nosotros decíamos, el pacto histórico iba a sacar una Cámara. Nadie creía en eso. Y pusimos en la última pronóstico 12% y sacaron el 11,58% de todos los votos. Y coincidimos en todos los 8 departamentos. Entonces, siempre hay así. Cuando me va bien, esa es la mejor encuestadora. Cuando me va mal, te denuncio porque eres falso. Entonces, toca así. Esas son las pasiones del tema electoral. Y yo ya estoy como curado. Ya yo tengo... ¿Cuándo conoceremos una nueva encuesta, Oscar? Bueno, nosotros ahora vamos a hacer entre lo que resta de abril y mayo las encuestas en los otros departamentos que faltan. O sea, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira y San Andrés. Yo creo que para junio, que sería un tiempo razonable, hacemos la segunda encuesta de este año para el caso del departamento de Bolívar. Esperamos que ya se hayan definido candidatos. Ahora, hay otra cosa, Orlando, nosotros mencionamos otros nombres en esa encuesta, pero muchos de los nombres sacaron 0, o sea, nadie mencionó, entonces... No se incluyen allí. No, por respeto también a las mismas personas, o sea, pusimos otros nombres en el tema y decidimos mejor no ponerlos porque nadie votó por ellos, entonces si no votan por ellos, pues ponerlo ahí
Pedro Pérez con 0, pues es una cosa como muy mal. Pues muchas gracias, bendiciones a todos. Cuando conozcamos entonces las otras ciudades, capitales y departamentos de la costa Caribe, también estaremos aquí contándolos para nuestra audiencia en los lugares de los otros departamentos de la costa Caribe, también aquí en Cartagena. Orlando, para finalizar, un mensaje frente a todos esos números que vimos de Cartagena y Bolívar. Digamos, si bien las encuestas lo que nos muestran es un panorama bastante inicial de lo que está sucediendo en la ciudad y en el departamento, la invitación, como siempre, es a los ciudadanos a que se enteren, a que participen activamente y de forma limpia y transparente de los procesos electorales. Al final, nosotros dependemos de nuestro voto para conformar un gobierno que genere un impacto positivo en nuestro departamento y en la capital del mismo, la ciudad de Cartagena.